Hola, soy Carlos González, maestro de arte. Yo tengo un estudio en Mirandela, en Bogotá, en la zona norte. Y aquí doy clases, imparto clases de ilustración, manga, cómic, etcétera, ¿no? Y prácticamente tengo varios alumnos. Y ellos a veces me preguntan que si se vive del arte o, o cómo pueden vivir del arte de ellos o dar clases. Y a veces ellos se encuentran con problemas. Entonces yo les cuento mi historia. La historia mía comienza cuando yo tenía 5 años y mi padre me agarraba la mano para enseñarme, pero yo le preguntaba cómo se hacía un 8, cómo se hacía un patito, etcétera. Entonces me agarraba la mano y hacíamos circulitos. Y me gustó cómo él hacía a través de esa forma espiral, hacía un patito, etcétera, ¿no? Y con el tiempo, a los 3 añitos más o menos por ahí empecé, 3, 4, 5. A los 8 años en la mañana me levantaba a la panadería, los domingos en la mañana, salía corriendo, porque cuando mi papá decía que si querían comprar jamón o el pan, yo salía corriendo a buscar el periódico, el Universal, el Nacional y Noticias, yo compraba esos 3 periódicos. Y de ahí yo recortaba las tiritas cómicas. El Hombre Araña, estaba Henry, habían otros, Fantoma también estaba. Y yo agarraba esas tiritas y las cortaba. Y llegaba a la casa, las acomodaba y de ahí me ponía a dibujar solo, sin que nadie me dijera nada. A los 9 años sale en el periódico que, entonces si ustedes se acuerdan, que salía en el periódico, dibuje esta persona y gane una beca o un premio, algo así era, yo no me acuerdo pero por ahí era. Y yo me pongo a dibujar esos dibujitos que salían en el periódico Universal, lo agarro, le digo a mi tía Efigenia, que vivía cerca de mi casa, tía, yo necesito que me lleven esta carta y esta cosita para España, para mandarle a España, porque era de España. Y mi tía me dice, ¿cómo hago eso? Y yo no sé qué. Bueno, tía, yo no sé, tampoco yo sé cómo estampillar eso y mandarlo para allá. Entonces mi tía me acompañó al correo, que quedaba en el centro de Caracas, Carmelita, creo que era por ahí. Y llevamos la cartita esa, yo con mi tía agarraba la mano y me lleva mi tía con la cartita esa, que decía lo del premio y la cosa, un dibujo que yo había hecho. Y lo había hecho como, porque me salió de esa época. Y lo mandé bien hechito, bien cuadradito. Y mandé dos, creo que mandé dos. Y con el tiempo, en la casa, tocan el timbre, plin, plin. Mire, esto es una caja que mandaron de España de un premio. Y entonces, cuando yo veo una caja más grande que yo era chiquitito, y entonces veo una caja gigante así con una cartita, y el señor puso una cosita y tenía que firmar mi mamá, porque tenía 9 años. Y mi mamá, bueno, ¿y qué es eso? ¿Qué mandó eso? Pues mi mamá siempre con ese carácter, ¿no? Y entonces papá firmó ahí y me dio una caja. Cuando abrí la caja, ¡guau! Hay una carta así grande que decía, me ganaba el primer premio en España en dibujo. Y que tenía una beca de 3 años y que había que yo estudiar, me mandaban manuales, me mandaron $1 me mandaron como $50 para pagar mis exámenes que yo hacía en mi casa, escritos para mandarlo en carta para que ellos me corrigieran lo que yo iba a estudiar de los manuales que me mandaron. Eso para mí era maravilloso, me había ganado y $50 más aparte para mí. Entonces, bueno, ahí comenzó mi historia del dibujo y creí desde ese momento que podía ser un gran dibujador. En ese momento yo tenía 9 años, yo pensé eso. Y la gente a los lados me decían, eso te vas a morir de hambre, que eso no te va a dar nada. Y entonces mi mamá se agarró de ahí diciendo que yo también que no iba a ganar nada, pero cuando vio los $50, pero ya empezó a cambiar la cosa. Ahí comenzó mi historia. Seguiré contándosela poco a poco. Sigan dándole like
acompáñeme para yo seguir contando historias. Hasta luego.